Hola a todos y a todas. En esta ocasión vengo a hablaros de la vista del procedimiento abreviado, pero no para profesionales del derecho, sino para los clientes, es decir, para los destinatarios de nuestros servicios profesionales. El por qué es porque suele ser bastante habitual, o por lo menos en mi práctica profesional, que los clientes tengan tres dudas sobre la vista del procedimiento abreviado en cuestión, ¿no? Porque es de lo que os quiero venir a hablar. O por lo menos intentar solventar esas tres dudas que suelen ser bastante recurrentes en las personas que se enfrentan por primera vez a una administración a través de un procedimiento contencioso administrativo y más en concreto a través del procedimiento abreviado. Las tres preguntas que se suelen repetir son si es obligatoria la asistencia a la vista por parte del cliente, qué es lo que les va a preguntar el abogado de la parte contraria en el acto de vista y la última cuestión es si se va a poder tomar, si ellos van a poder tomar la palabra en el acto de vista. Pues bien, en los siguientes minutos voy a intentar dar respuesta a estas tres cuestiones y además voy a hacer una breve explicación de la vista del procedimiento abreviado para que sepáis a lo que os vais a enfrentar si estáis inmersos actualmente o, en un futuro, o lo estáis en un futuro en un procedimiento de estas características. Respecto a la primera cuestión, es decir, si estáis obligados a asistir a la vista del procedimiento abreviado, os diré o deciros que lo normal es que no, ¿vale? Es común en la práctica profesional de los abogados que nos dedicamos al proceso contencioso administrativo que cuando iniciamos el procedimiento abreviado lo hagamos con un poder de representación, bien sea a nuestro favor, es decir, a favor de los abogados, o bien a favor de un procurador, y que eso hace que lo normal es que vuestra presencia en el acto de vista sea innecesario. A ello solo se le aplica una excepción, que es que por parte de los letrados o letradas que representen a las partes contrarias se solicite vuestro interrogatorio en el acto de vista. En tal caso, sí que sería obligatoria vuestra presencia, pero debo deciros, como veréis en el siguiente punto, en la siguiente cuestión que voy a responder, que suele ser muy poco habitual que vuestra que vuestro interrogatorio sea solicitado por las partes demandadas. Por lo tanto, a esta primera cuestión, la respuesta es que lo normal es que vuestra presencia no sea obligatoria, especialmente cuando hayáis otorgado un poder de representación o bien a vuestro procurador o procuradora o bien a vuestro abogado o abogada. Las únicas excepciones a esa innecesariedad serían que se haya solicitado por parte del abogado o abogada contrario vuestra presencia en el acto de vista a los efectos de practicar vuestro interrogatorio, o bien que hayáis iniciado el procedimiento sin haber otorgado el poder oportuno a vuestro abogado, abogada o procurador. En uno de esos dos supuestos, o ante la concurrencia de los dos, vuestra presencia sí será obligatoria. La segunda cuestión es que os va a preguntar el abogado de la administración o la abogada de la administración. Pues bien, a este respecto deciros que en mis más de 20 años de ejercicio profesional y tras un buen número de vistas de procedimiento abreviado realizadas, pues la verdad es que solo en una ocasión he visto que un letrado o letrada de la administración haya solicitado el interrogatorio de mi cliente, de mi representado. Quiero decir con ello que lo normal, por la tipología de procedimiento en el que nos encontramos, es que de adverso, de contrario, nunca se expida como medio de prueba vuestro interrogatorio. Se da aquí, pues digamos que una contradicción con el proceso civil, donde suele ser bastante habitual que sí que se practique la prueba de interrogatorio de parte, pues lo normal es que en el contencioso administrativo, la prueba de interrogatorio de la parte demandante suele ser muy poco habitual. Pues como os he dicho, en más de 20 años de ejercicio, yo solo lo he visto en una ocasión. Por lo tanto, deciros que estéis tranquilos y que lo más normal es que vuestro interrogatorio no se vaya a practicar. En caso contrario, será el caso en cuestión el que hará que vuestro abogado os pueda indicar cuáles serán las preguntas más propias o habituales que os pueda hacer el letrado de la parte contraria a los efectos de acreditar aquellos extremos que consideren necesarios a través de vuestro interrogatorio. La tercera y última cuestión a la que me enfrento cuando me preguntan mis clientes es si van a la vista y a pesar de que no se practique su interrogatorio como parte, si van a poder hablar en la misma. Pues bien, deciros que lo normal es que no. Es cierto que la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 78.19 sí prevé esa posibilidad, pero no es menos cierto que esa posibilidad suele ser muy poco usada por parte de los magistrados o magistradas que llevan a cabo su labor de asistencia a la vista y de presidencia de la misma. Es decir, a pesar de que está recogido en la regulación procesal,
pues lo cierto es que no suele ser habitual que por parte del magistrado o magistrada que preside el acto de vista os dé la palabra a los efectos del artículo 78.19. Yo sí lo he visto en más de una ocasión. Yo creo que depende mucho del magistrado o magistrada que lleve la vista, pero lo normal o la práctica común, por lo menos en mi plaza, en Bilbao, es que esa práctica suele ser bastante desconocida o que no se suele practicar. Y por lo tanto os diría que en términos generales no vais a poder tomar la palabra en el acto de vista. Para eso tenéis a vuestro abogado y abogada que os defenderá, os asiste y que habla por vosotros a los efectos de lograr la convicción de su señoría para que la sentencia sea favorable a vuestros intereses. Para terminar ya con este breve vídeo, únicamente haceros mención a cómo suele ser una vista de procedimiento abreviado normal y corriente, ¿vale? Lo normal es que estéis esperando junto a vuestra abogada o abogado en el pasillo del juzgado, que seáis llamados por el auxilio judicial cuando os toque el turno para acceder a la vista. Tendréis que entregar, si acudís presencialmente al acto de juicio, tenéis que entregar vuestro DNI al auxilio judicial. Os sentaréis donde os indique el auxilio judicial, que normalmente suele ser pasada la barandilla que separa la parte de los estrados de la parte de vista pública, por decirlo de alguna manera, es decir, la parte del público que pueda asistir a una vista de la parte de los abogados, magistrado, magistrada y partes que asisten a la celebración de la vista. Os sentaréis allí, vuestro abogado estará a vuestra izquierda, los abogados o abogadas de las partes contrarias estarán a vuestra derecha y el juez o jueza, magistrado o magistrada que celebra la vista estará enfrente vuestro y será la primera persona que veáis cuando accedáis a la vista, porque es la que preside la misma. Dicho lo cual, una vez identificadas las partes y sus representantes procesales o sus defensas letradas, el juez o jueza, magistrado o magistrada, dará comienzo a la vista dando la palabra a vuestro abogado o abogada, que es, porque lo normal es que vosotros como clientes acudáis como parte recurrente. Lo más habitual, lo más normal es que vuestro abogado y abogada, como ya ha iniciado el procedimiento a través de una demanda, que es un escrito extenso donde se fijan los hechos determinantes, así como los fundamentos de derecho aplicables a la cuestión, pues se limite en esta primera intervención a decir que se afirme y ratificar el escrito de demanda. Puede darse la situación de que una vez examinado el expediente administrativo, que es el conjunto de documentos que ha ido celebrando o practicando la administración con carácter previo a culminar con la resolución final del procedimiento administrativo, que es la que habréis recurrido ante el juez o juzgado de contencioso administrativo, pues puede darse el caso que vuestro abogado o abogada considere necesario hacer algún tipo de aclaración adicional o algún matiz a la vista del expediente administrativo. Si así fuese, hará ese matiz en esta intervención previa y si no fuese necesario a su juicio hacer ese matiz, pues su intervención se limitará, como os he dicho, a ratificarse en el escrito de demanda formalizado en su día. Tras ello tomará la palabra de nuevo su señoría, que dará el turno de intervención a las partes demandadas, a los letrados o letradas de las partes demandadas, que serán los que oralmente contesten a la demanda. Y digo oralmente porque en el procedimiento abreviado con vista, que es el procedimiento abreviado general, por decirlo, el que se aplica al uso, ¿vale? En ese tipo de procedimiento, la administración demandada no contesta a la demanda por escrito, sino que lo hace en el mismo acto de vista. Es por ello que veréis como una discordancia entre el tiempo de intervención de vuestro abogado y el tiempo de intervención en esta primera fase del proceso, en esta primera fase de la vista, del abogado de la administración, ya que el tiempo del abogado de la administración, el tiempo que usa, va a ser mucho mayor que el que ha usado vuestro letrado, en la medida en que el letrado de la administración necesita más tiempo para poder contestar a la demanda de manera oral. Si hubiese, además del letrado de la administración, alguna parte codemandada más, serán sus letrados después del letrado de la administración los que contesten oralmente al escrito de demanda. Una vez contestada la demanda oralmente por todas las partes demandadas, el juez volverá a tomar la palabra y dará la misma de nuevo a vuestro abogado o abogada para que solicite, si lo considera oportuno, la prueba a los efectos de acreditar aquellos hechos relevantes para la resolución de la litis. Una vez que vuestro abogado o abogada se pronuncie a ese respecto, dará la palabra al abogado de la administración para que haga lo propio y al resto de partes personadas, y tras ello, si alguna de las partes ha solicitado prueba,
será el juez o jueza que presida la vista el que decida si se practica o no se practica la prueba. Si considera que se practica la prueba, que normalmente serán testificales o periciales, se practicará en el mismo acto de vista, y para ello es importante que tengáis en consideración que lo normal es que en este tipo de supuestos debéis acudir con los testigos o peritos de los que os vais a hacer valer, o de los que se va a hacer valer vuestro abogado en el acto de vista, y que si no pueden asistir o no podéis lograr que asistan voluntariamente, estaréis en la necesidad de pedir el correspondiente auxilio judicial, es decir, solicitar al juzgado que los cite judicialmente para que asistan, porque tienen ese deber de colaboración con la Administración de Justicia. Lo normal es que una vez admita la prueba, comenzará a preguntar a los testigos o a los peritos aquella parte o aquel letrado de la parte que haya propuesto la misma. Posteriormente le seguirán las partes contrarias, y una vez que culmine la práctica de todos los medios probatorios, será cuando llegue el momento del trámite final del proceso abreviado, que es el trámite de conclusiones. En ese trámite de conclusiones los abogados nos limitamos, por decirlo de alguna manera, porque nos suelen insistir bastante en ello los jueces, a ser bastante sintéticos, a ser breves y a intentar hacer una especie de repaso de los hechos relevantes para la resolución de la litis y hacer que los mismos se encajen en los fundamentos de derecho que hemos expuesto en nuestra demanda, a los efectos de que seamos capaces de convencer al juez de que quien lleva razón y a quien ampara el ordenamiento jurídico es a nuestra parte y no a las partes demandadas. Tras nuestras conclusiones, tras las conclusiones de vuestros abogados o abogadas, vendrán las conclusiones de las partes demandadas, comenzando por las mismas el abogado o abogada de la administración, y siguiendo su orden el resto de partes personadas que haya en el procedimiento abreviado. Tras ello, lo normal es que por parte del magistrado o magistrada que preside la vista se acuerde la terminación o la conclusión de la misma y que se declare el famoso visto para sentencia o concluso para sentencia, si bien es aquí donde entra en previsión el artículo del que se hablaba anteriormente, el 78.19 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, a los efectos de que si el juez lo estima oportuno, pueda pedir o pueda ofreceros la palabra para que podéis hablar brevemente sobre la cuestión. Pero como ya se ha dicho, eso no suele ser la práctica habitual por el problema serio que hay en la agenda de los juzgados de lo contencioso administrativo, en la medida en que se suele aprovechar el día que tienen para señalar a la semana para celebrar el mayor número de juicios posibles, y por ello hace que la agenda esté muy apretada y que sea muy poco habitual que se dé esa posibilidad por parte de los jueces adscritos a algún órgano de primera instancia del orden contencioso administrativo, como son los juzgados de lo contencioso administrativo. En definitiva, espero que estos breves minutos os hayan servido para aclarar las dudas que suelen ser bastante recurrentes en los clientes que se enfrentan por primera vez a un procedimiento abreviado, y únicamente deciros que lo normal en la Administración de Justicia es que las vistas del procedimiento abreviado se graben, es decir, captan tanto imagen como sonido, que por tanto, y si lo pasáis mal, por el hecho de poder asistir a la vista, en la medida de que, bueno, pues realmente los abogados estamos acostumbrados a ellos, pero no es normal que los clientes lo estén y que además escuchen posturas de otras partes procesales que puedan incluso afectarles sentimentalmente. Pues lo cierto es que tenéis la posibilidad de poder ver la vista con posterioridad, ya que las mismas se graban generalmente todas, salvo que haya algún tipo de problema informático a este respecto, pero lo normal es que no sea así y que podáis visualizarla tranquilamente en vuestra casa sin necesidad de tener que pasar el apuro de asistir a la vista, o al menos evitar los nervios propios de una vista de juicio, ¿no? Bueno, pues nada más, gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.